irrevocable voluntad de Dios. Podrás saber exactamente cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el momento, en la circunstancia, en la situación? Nos podemos motivar unos con otros, nos podemos animar unos con otros, podemos exhortarnos, enseñarnos, instruirnos unos con otros. Pero de manera cuán tienes que vivir lo que vive o no tienes que vivir lo que no debes o tienes que vivir. Hay cosas cuales no entendemos, no comprendemos, pero siempre decimos que se haga la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tiene el dominio, el control o la decisión. Entonces consentimos en nuestro sentir en decir que se haga la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la mínima idea de lo que tienes que hacer. Ni siquiera te imaginas lo que debes hacer. ¿Cuántas son las cosas que por deber hay que hacer? ¿Y cuántas son las cosas que por tener que hacerlo y o por derecho hay que hacer? Se debe hacer. Pero sabes ahora mismo cuál es la voluntad plena del Señor irrevocable. Es decir, hay una voluntad cual es irrevocable, independientemente de cómo, cuanto lo quieran entender o expresar muchas personas electos como ministros de Él, escogido, elegido. Pues vemos desde tiempo antiguo cuánto quisieron manifestar el deseo y o voluntad, el querer de Yahweh, Jehová, Dios, el gran yo soy. Y vemos cómo hay tantas diferencias entre una y que otras cosas ya sucedidas. Pero hoy, a manera y a forma que pueda leer y meditar, con versión, traducción e impresión de Biblia en tus manos, ya sea electrónico o no, por medio de papel, podrás conocer, podrás saber, podrás entender la voluntad irrevocable. Independientemente que hagas o no hagas, esa voluntad de Dios va a pasar, va a suceder. Tenemos un énfasis que edifica y dos subtemas. En el primer subtema veremos 4 grandes bendiciones y o regalos sumamente agradables, bastante buenas, que alcanzaron la perfección por aquel que venció en el madero a precio de cruz, vertiendo su sangre que nos redimió. Si haces la voluntad de Dios. Y los 5 lugares o espacios donde se manifiesta esa voluntad irrevocable. Segundo subtema, 3 maneras de comprobar la voluntad irrevocable de Dios. ¿Cuál es el propósito verdadero de esa voluntad? Y conocer 7 virtudes que conforman la voluntad de Dios, cuál tenemos y o debemos procurar todos los días. Es decir, que una vez usted conoce la voluntad de Dios, entonces debe entender, procurar y buscar esa voluntad irrevocable, porque no es porque usted sea bonito, bajito, grande, mediano, chico, usted sea inglés, americano, portugués, usted sea chino, usted sea evangélico, cristiano, testigo, usted sea cualquiera que sean las cosas, y por esto es que Dios le place hacer. No. Simple y llanamente hay una voluntad irrevocable. Y pues hay una voluntad del Dios Padre. Y esto es lo que tenemos que descubrir. Claro, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Fijaos, es decir, fíjense bien en su caminar y su trayecto. Nadie va a dar de sí mismo lo que no tiene en sí. Y tarde o temprano la verdad sale a la luz. Es decir, que de una forma u otra se está manifestando una voluntad irrevocable, cual Dios desde el principio hasta hoy día lo ha ido manifestando por medio de su palabra en cada prédica, mensaje, sermones, enseñanza, exhortaciones, instrucciones. Cada una que otra son aquellas denominadas iglesias o congregaciones
¿Cuál es el lugar o espacio donde tú profesas a un Cristo vivo? Mientras muchos se están inclinando a querer entender que sea la mejor, me impacta bastante y mucho de una forma u otra, una manera en el que pues nuestra página dice ser tener la administración en la India. Pero Dios conoce el corazón de cada cual y cada quien. Y cómo esta persona en su gran mayoría, por tantos dones que tienen, tanto conocimiento que tienen, cómo buscan a un Dios vivo, cómo profesan al Creador, el gran yo soy, independientemente de cuáles sean ellos, en su gran mayoría que profesan un Dios, sea pagano o el verdadero. En fin, en tierra. Sorprendentemente, mientras muchos en muchos lugares y espacios quieren manifestar las más grandes y elogiadas congregaciones, donde hay mayor conocimiento en esta tierra, en este mundo, profesan y buscan a un Cristo vivo, no importándose en tierra, en lodo. Es sorprendente, ¿verdad? Así que podemos ahora mismo buscar a Romanos capítulo 12. Quiero que te enfoque en la palabra yo, el término irrevocable, el mismo también voluntad. Hemos hablado al respecto de Dios en muchas maneras, en muchos mensajes, pero sopesa, analiza, medita, razona, piénsalo, de una forma u otra indaga, investiga, profundízalo, a manera que debo tenga que ver cuán sean las fuentes necesarias que es menester leer, u oír, tal vez ver, para que usted entienda, comprenda de que en verdad hay cosas que está pasando que no es necesario pasarla. No es menester tener que sufrirla. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús en una ocasión trataron de impedir, inhibir, cohibir, obstruirle? Los mismos que ya habían sido electos, elegidos. Y él le decía, me es necesario que yo vaya a tal lugar. ¿Sabe por qué? Porque así mi Padre lo quiso. ¿Qué significa esto? ¿Sabes por qué? Porque es la voluntad. ¿Cómo usted ve personas que después que mueren, que fallecen, que duermen? ¿Para Cristo o no para Cristo? Tantos son aquellos que en vida no se atrevieron a procurar o hacer cuanto le era necesario hacer con esa persona. Y luego se le toma con decir, no, porque tenemos que hacer esto. Y pónganle esto en la caja y pónganle aquello. Porque ese era su deseo. Mira. Cuando digo mira, sí que me mire. Y cuando digo mira, que puede mirar a tu alrededor, tu contorno. ¿Por qué no hacer en vida, en este cuerpo? Pero siempre hay la voluntad o el deseo de alguien. ¿Cuál es la voluntad o el deseo tuyo ahora mismo, en este contorno? Ahora mismo en este espacio. Medítalo. ¿Qué quieres que acontezca? ¿Qué quieres que suceda? ¿Te acuerdas con Bartimeo cómo Cristo Jesús se le acerca y le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, solo ver los árboles del campo y los hombres correr por él. O sea, ¿qué tan importante le era a él? Parece ser que tenías esa sensación, ese deseo, ese querer, esa voluntad. Pero ¿fue voluntad de Dios o fue voluntad de él? Hay una irrevocable y hay una voluntad esporádica. Bien, presta mucha atención. Romanos capítulo 12. Damos gracias al Padre en este momento porque sabemos y entendemos que hay mucho deseo. Hay mucho deseo de toda manera y de toda forma en ti, en mí, en la iglesia. Cada lugar y espacio, nación, país o pueblo. Hay un deseo. Hay un deseo. ¿Qué es lo que más estás deseando ahora? No nos engañemos a nosotros mismos y jamás pensemos que trataremos de confundir o engañar a Dios. Nunca. No es que te lo está proponiendo decir voy a engañar a Dios, sino que profesas decir querer cosas cuando en tu corazón hay otras. Sí. ¿Cuál es tu mayor deseo, tu mayor anhelo ahora mismo? ¿Qué es lo que está centrando toda tu atención? ¿Qué es lo que está llamando toda tu atención? ¿Qué está provocando que en ti se manifieste esa fuerza? Ese deseo, ese querer, esa voluntad, ese accionar. ¿Qué te está llevando a que tienes que hacer, hablar u oír? Entonces aquí está indicando que hay una voluntad. Pero hay que procurar, hay que buscar.
Hay que indagar, profundizar, hay que descubrir, ver cuál sea la irrevocable de Jehová, del Dios vivo. Hay que entender esto, pues por ende, gracias Dios por dar el conocimiento en este momento, la sabiduría y el entendimiento, abriendo la puerta del conocimiento a cada oyente, a cada persona que ocular pudiese palpar este mensaje. Cual nación, país o pueblo, dígase ser Rusia, China, Japón, Estados Unidos, Dinamarca, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Argentina, Chile, República Dominicana, Padre amado. Todo por cuanto son las potencias. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por llevar el mensaje al corazón que es menester y justo, que es necesario oír para que sepa y entienda que tu voluntad es irrevocable. Y que irrevocable tu voluntad es. Nadie la va a impedir. ¿Por qué no ser como Cristo Jesús, cual tú nos mandaste a ser como Él? Para saber y entender que hay cosas que van a ser así. No van a cambiar. Porque es tu voluntad. Y hay cosas que tienen que cambiar, no porque el otro le dé la gana, porque tu voluntad es irrevocable. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amado Dios, leemos y meditamos esta tu palabra. En tu nombre, Padre amado, Yahweh, misericordioso Dios, y en el nombre del Espíritu Santo, el consuelo y el sello fiel. Amén y amén. Romanos capítulo 12. Vamos a leer hasta donde el Espíritu de Dios pues nos lleve por causa del tiempo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él es rico en misericordia, Él es grande en misericordia. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Oigan esto. Que presentéis, o sea, que presente tu cuerpo, nuestro cuerpo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No hay, no existe, no habrá aquel que no guarde santidad, no la procure, no la busque, que podrá ver a Jehová. No, no y no, porque sin santidad nadie verá al Señor, lo dice la palabra. No es Elvis Félix. Así que en este momento prestad mucha atención. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto tú lo vas a entender ahorita un poquito más aún. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si esto fuese por medida, si esto fuese por entender que sea un nivel, porque si tuviese fe como un grano de mostaza, tú le dices a esta montaña, muévete y se va a mover. Recordemos que hablar de Cristo Jesús como Él profesó y dijo, no es lo mismo ni es igual decir que lo que profesó Pablo, Lucas, Mateo, cuáles fueron los electos de tiempo antiguo, profetas y jueces. No es lo mismo, aunque es muy semejante y bien parecido. Entendemos que Pablo está diciendo, bien, si tú entiendes y crees que por una medida o por un nivel, entonces, de acuerdo a hasta donde tú crees, no te vayas más de ahí porque te va a hacer daño. Esto es lo que quiere decir Pablo, no es que haya una medida o un nivel, sino que él está diciendo, mire, yo creo que ustedes están encerrados en falta de conocimiento. Conforme a la medida, o sea, conforme hasta donde tú crees, conforme hasta donde tú entiendes que Dios hace y es, hasta allí hazlo y Dios te va a respaldar. No te piense que vaya a ser más alto o menor que los demás. Dios es quien elige quién debe hacer lo que Él quiere que haga. Ya va entendiendo un poquito al respecto de la voluntad irrevocable. No puede haber quien se atreva a creer que es mayor que el otro, cuanto fue electo, elegido por Dios. No, no y no. No es Elvis que lo dice, es la palabra misma. Cualquier versión, cualquier introducción misma que haga tú al respecto del conocimiento, con la impresión
de la palabra misma, la Biblia, como la misma traducción. ¿Bien? Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros teniendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. ¿Sabe uno de los mayores problemas, el cual, entendiendo que sea una medida o un nivel, sabiendo que aquel que está viendo que este o cual profeta, pastor, maestro o aporte cual se ha manifestado hoy día, la mayoría quieren ser semejante igual a ellos y no a Cristo Jesús? Por ende, si en una medida no procure hacer o tratar de hacer lo que el otro tú ves que Dios hace, o que él por el don que Dios le dio, simplemente haz lo que te corresponde conforme a la fe que Dios te dio, conforme al creer, conforme al momento y espacio en el que tú crees, porque hay una línea que de ahí para allá no da más. Por esto es que Pablo está diciendo, bueno, conforme a la fe haz esto, conforme a la medida de fe haz lo otro, para que no vaya a haber equívoco. O si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea que hay que honrarse unos con los otros, no a unos solos en específico. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llora con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivo, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabes por qué? Porque va a encontrar muchos que no van a estar en paz contigo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya para poderlo comprender exactamente, ya para poderlo vivir, pues nosotros mismos y tú, en lugar que te encuentre, a saber de que hay una voluntad mía, hay una tuya, hay una de aquel, hay una del otro, pero hay una de Jehová irrevocable, y su deseo y su anhelo lamentablemente es incambiable, no cambia, no varía. Somos nosotros los que cambiamos. Dios permanece para siempre, y su palabra es firme y fiel. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra lo más profundo de nuestra alma y corazón y discierne nuestros pensamientos hasta partir el alma y el espíritu en dos. Entra hasta los tuétanos de los huesos. Es decir, que esta palabra te hace diferir entre lo que es carnal y lo que es espiritual. Cuando esta palabra se manifiesta en ti, te hace entender cuál es la voluntad del Señor. No hay equívoco ni engaño. Y por más que te duele, tú terminas siendo esa voluntad, porque es buena, perfecta y agradable. Mas nosotros somos lo que cambiamos, que no debiera ser así. Bien. Sopesa, medita y analiza y razona estos términos, cual te dije. Vámonos a énfasis que edifica, que puedes comprender al respecto de irrevocable o voluntad. ¿Qué tú entiendes por voluntad? ¿Qué has sabido en los años de vida que es voluntad? Y para aquellos que ya han investigado, han indagado, han profundizado, han leído bastante y muchos de
fuentes en el que le pueda dar significación a esta palabra, entendimiento, énfasis que edifica. Todo aquello que no se puede deshacer, mucho menos volver atrás, que no se puede revocar, inevitable. Aquello que no se puede apelar, y lo que no admite ser invalidado, es rotundamente irrevocable. Es irrevocable, o sea, yo tengo un deseo ahora y luego se me quita. No es irrevocable. Es revocable porque se quitó. Pero veamos desde el punto de vista de Dios, ¿qué hizo desde el principio? ¿Qué quiso Dios que se hiciera? ¿Cuál fue el deseo de Dios para nosotros? Piénsalo, analízalo para que tú veas, razónalo. ¿Cuál es el deseo de un matrimonio? ¿Cree que es separarse? ¿Tú piensas que en verdad, cuán empresario o negociante, poner un negocio, una micro o macro empresa, su voluntad es que se derrumba, que se pierda? ¿Cree que esa es su voluntad? ¿Tú piensas que ese es su querer? ¿Tú entiendes que ese es su deseo? No erremos. Oiga bien, no erremos. Usted tiene que meditar y sopesar ahora mismo y ya de una vez por todas cuál es el deseo, querer, la voluntad, mejor dicho hablando, del Dios Padre para ti. Procura la busca, la verdad. Pero usted tiene que entender qué deseo tú tienes para que no choque, para que no haya interferencia como las frecuencias, las señales, para que tú termine haciendo la voluntad de Dios. Y no procure decir en momentos que no entienda, no comprenda, o te hace el chivo loco, el ignorante, la ignorante, de decir que se haga la voluntad del Señor. Sabes, eso no es bueno ni agradable al Padre, porque le gusta que usted esté firme en lo que cree y esté consciente con lo que quiere. Bien. Por lo que se entiende muy bien que quien nació para ser quien tiene que ser, es imposible querer ser lo que no desea ser, o que alguien quiera que lo seas. Así es mucho más fácil entender por qué Dios constituyó dones e hizo dones en Efesios 4 del 1 al 16. Aún dándole dones hasta a los rebeldes. Guay. Salmos 68 del 15 al 18. Es para que por ningún prodigio, señal o milagros, nos dejemos engañar, ya que es irrevocable el llamado y los dones. Y esta fue, o es, y será siendo voluntad de Dios irrevocable. Porque todos ante el tribunal celestial en el juicio final seremos juzgados. Ya que hablar de voluntad es exactamente el deseo propio y o querer interno de sí mismo. Fluido, decisión juntamente con acción y hecho. Definitivamente el querer como el hacer cosas buenas es único y viene de Dios. El hombre lo manifiesta por causa de su misericordia, por lo que decidimos, profundizar en estos dos términos y o palabras: irrevocable, voluntad, para un mejor y mayor crecimiento en todos los ámbitos, en lo que concierne a la palabra de Dios en especial. Iniciamos con el término irrevocable. Esta palabra es un adjetivo que viene del latín irrevocabilis y significa que no puede llamar para hacer volver, que no se puede llevar hacia atrás otra vez, que no se puede derogar, inalterable y en ocasiones sinónimo de implacable. Sus componentes léxicos son el sufijo de posibilidad pasiva, bilis, el prefijo in, que quiere decir que es negativo, con el verbo revocaré, cual significa llamar de vuelta, hacer volver, retirar, compuesto de re, que quiere decir hacia atrás, intensificación, de nuevo, y el verbo vocaré, que significa llamar. Finalizamos énfasis que no se edifica con la palabra voluntad.
procede del latín voluntas, con el mismo significado, formada del verbo volo o vele, V-E-L-L-E, cual significa querer, desear. Y el sufijo tas o tatis, que en romance pasa en acusativo tate y da, es decir, voluntad con T al final, en catalán. En portugués, vontade. Y en castellano, voluntad con D al final. Sustantivo femenino, facultad o capacidad humana para aceptar y rechazar algunas cosas. Por esto es que ustedes oirán o han oído muchas veces que le dicen: ese muchacho le tiene una voluntad, pero no es por bien que lo está diciendo. ¿Ves? Tú puedes rechazar porque hay una fuerza muy dentro de ti, un deseo inmenso, querer hacer, y nadie te va a impedir, porque es irrevocable o revocable. O es la Dios, la del Señor, que es irrevocable. La tuya yo creo que sí, pero la de Dios no. Entonces, por ende, van a oír cuán deseo querer las personas para con muchas cosas. Así es, voluntad. Para tomar decisiones y obrar de una manera adecuada, acción con la que la potencia volitiva acepta o rehúye una cosa, es decir, acto de voluntad o una acción voluntaria, queriéndola o aborreciéndola en ella. La intención de hacer una cosa, una libre determinación o albedrío. Por otro lado, cualquier querer, afición, afecto, cariño, benevolencia o amor propio. A esto nos referimos sobre la voluntad. Primer subtema, ya tú puedes oír y entender lo que antes no podría comprender al respecto de esto, cómo te sentía. Muchas veces no sabía describir exactamente, por entender tal vez de una manera, de una forma, la palabra o el término voluntad o irrevocable. Pues por ende, siempre te voy a refrescar, voy a enfatizar y voy a hablar, voy a repetir bastantes veces que una cosa es tu deseo, tu querer y otra cosa es la de Dios. Recordémonos cómo Pablo notifica y avala en Romanos capítulo 8, en el que muchas veces, ¿cómo sabemos lo que habremos de pedir? No entendemos, no sabemos porque hay un deseo mío, pero hay uno tuyo y está chocando. Hay un querer tuyo, pero hay otro querer en mí y está chocando. ¿Cómo pudiéramos de verdad poder vivir la voluntad, el querer o el deseo irrevocable de Dios? Cuando hacemos las cosas que a Él agrada. Cuando concluimos en entender, hacer la palabra de Dios. Pues por ende Él dice, Pablo confirmando, que el Espíritu Santo gime por nosotros con dolor indecible, por lo que nos es necesario tener. Porque ¿cómo sabremos pedir lo que nos conviene? No lo sabemos. Por esto es que hay desde el principio un deseo y un anhelo, una voluntad de nuestro Dios, cual poco la están cumpliendo. Jesús notificaba y avalaba. Inclusive vamos a ver en estos dos subtemas. Vamos a ver. Primer subtema. 4 grandes bendiciones y o regalos sumamente agradables, bastante buenos, que alcanzaron la perfección por aquel que venció en el madero a precio de cruz, vertiendo su sangre y que nos redimió si haces la voluntad de Dios. Y los 5 lugares o espacios donde se manifiesta esa voluntad, ¿verdad? Yo quiero saber, yo quiero entender cuándo es mi voluntad, cuándo no. Yo quiero saber con esa actitud, quiero entender dónde se manifiesta, dónde se ve, dónde se siente esa voluntad de Dios, para entonces yo hacerme partícipe o que me hagan partícipe. ¿Ves? Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay que obligar a nadie, no se obliga. Solito se quiere y se hace. El amor mismo delante de Dios, por cuanto es Dios,
Por ende, cuando se manifiesta su voluntad, no hay que obligar. No hay que obligar. Eso fluye solo. Para esto hay que leer y meditar a Lucas 22 del 39 al 46, Mateo 6 del 5 al 13, Juan capítulo 7 del 10 al 24, Juan capítulo 9 del 24 al 34. La primera carta o epístola de Juan capítulo 2 del verso 7 al 17. Génesis capítulos 1, 2 y 3. Esto es para comprender con exactitud estos dos puntos en específico, cuál se refiere al primer subtema. Por ejemplo, vamos a leer breve a Lucas 22 para entender todo que esté y concuerde con lo que se está compartiendo acá, que no es por vano conocimiento o sabiduría de hombre, sino establecido por la misma palabra, porque tú como yo anhelamos, deseamos y queremos, no nos engañemos, porque queremos saber lo que tenemos que hacer. Tú estás pidiendo, tú estás anhelando, tú estás deseando querer hacer lo que tienes que hacer. Y cuán voluntad es del Dios vivo, que no te quieres equivocar, no te quieres confundir otra vez. No quieres errar, no quieres equivocarte. Pues por ende, por esto es este mensaje. Lucas 22, enfatizamos del 39 al 46, breve. Y decimos lo siguiente. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, orad para que no entréis en tentación. ¿Ve? Orad para que no entréis en tentación. Si dejamos de orar, hay posibilidad de un 100%, un 99.99% que caigas en tentación. Pero tiene que saber orar y tiene que entender que es orar. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo podemos dejar ahí ya para que tú entiendas. ¿Cómo se sentía Jesús en el espacio? ¿Cómo estaba Jesús queriendo hacer su propio deseo en un momento dado? Sí, Él nos los enseñó para que pudiéramos nosotros comprender que llegaran esos momentos, que llegarán esos momentos en el que vamos a querer hacer nuestros propios deseos, nuestro propio querer. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando sentimos esa sensación? Orar para no caer en tentación, para no dejarnos llevar por concupiscencia o deseos carnales, terrenales. Bien, primero, las cuatro grandes bendiciones y os regalos sumamente agradables, bastante buenas, que alcanzaron la perfección por aquel que nos redimió, si haces la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa primera gran bendición y os regalo? Dios te oye. Es sorprendente cómo puede leer con exactitud dentro de estas citas que están acá, decir que el que hace la voluntad de Dios, Él los oye. No lo inventó Pablo, no lo dijo aquel, no lo dijo el otro, sino el mismo Dios por medio de su palabra y Cristo Jesús avalándolo, confirmándolo y reafirmando nuevamente por medio a los discípulos. Y desde tiempo antiguo, los jueces, los reyes, los príncipes, sobre todo los profetas. Segunda bendición, y os regalo, gran bendición y os regalo, permaneces para siempre. Recuerden que esto es pasajero, pero en Cristo Jesús, redención tenemos, una vida eterna juntamente con Él. Porque si vivimos con Él, morimos con Él, vivimos para con Él. En Cristo Jesús, o sea, permanecemos para siempre. Sorprende cuando usted lee la palabra, cuando usted gusta en la palabra, que ya no es porque me lo dijeron, ya no es porque aquel lo leyó, ya es porque yo lo vi, lo leí, lo plasmé. Y le doy gracias al Dios de los cielos por decir que lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Es una gran bendición y os regalo de Dios. Tercera gran bendición y un regalo de Dios. Conoce de inmediato si la doctrina y enseñanza, la prédica o el hablar es de Dios. Sorprendente, impactante. Usted quiere saber quién predica, usted quiere saber quién pastorea, quién evangeliza, quién hace las cosas por cuanto es la voluntad de Dios y no del hombre. Fácil. Tú te das cuenta y conoces de inmediato. Cuando hace la voluntad de Dios,
tú puedes darte cuenta quién predica, quién habla, quién está haciendo las cosas tal y cual como el Padre quiso que se hiciera, como Jesucristo. Y eso te hace sentir y saber qué voluntad tiene que hacer. Porque acuérdate que de repente te dice cualquier profeta. Cuando digo cualquier profeta, no diminutando a nadie, sino referente al lugar donde te encuentren. Y de repente te diga, ese reloj que tiene, siémbraselo al Señor, por ejemplo, para que lo podamos entender. ¿Por qué llega muy dentro de ti ciertas y unas que otras cosas en saber que como que está raro, como que está mal? Igualito como lo que está pasando. Esa es tu mujer, esa es tu esposa, ese es el marido, ese es tu esposo, el que Dios te ha dado. Pero no hay voluntad, no hay fuerza de querer y hacer tal como la palabra dice. Entonces no nos equivoquemos, no nos engañemos a nosotros mismos, porque a Dios nadie podrá engañarlo. Cuarta bendición y o regalo: afirmas y confirmas que Jesús enseñó a cómo hacer la voluntad de su Padre. Jesús lo enseñó a cómo hacer esa voluntad. Así que no hay justificación. No fue el profeta, el evangelista, el maestro, el apóstol. No. Sino que cual y tal como el Padre envió a que se hiciera, así hizo Jesús y así quiere que se haga por medio a él. No hay equívoco. La voluntad de Dios es irrevocable. Si Dios quiso que esto pasara, independientemente que ayunes, que haga silicio, que haga oración, que haga no sé cuánto sean los sacrificios que entienda que debe hacer, te va a pasar lo mismo de David. Independientemente cuántas posesiones terrenales puedas adquirir, cuántas posiciones credenciales puedas obtener, en fin de cuentas llegará ese momento, llegará ese día que la voluntad irrevocable del Dios Padre te va a redarguir, te va a convencer de que estuvo malo lo que hiciste y te lucraste del don que es irrevocable. Como es irrevocable el don y el llamado, créalo, que es irrevocable la voluntad de Dios. Porque ¿qué piensa? ¿Que Dios lo va a dejar así? Él no revoca que te dio el llamado, que te dio el don. Anda, úsalo, lúcrate. Llénate de cuantas posesiones terrenales. Pero voluntad de Dios es irrevocable. Todo lo que el hombre siembre, tú mismo va a cosechar. Al que hierro mata, hierro muere. Si tú siendo profeta, evangelista, maestro, apóstol, sea cualquiera que sea y entienda y tú crees que ese es tu llamado, el ministerio que el Señor te ha dado, en el momento dado que tú profeses, hables y digas, llegará un momento que tienes que diferir y tienes que definirte entre lo que sí hizo y dijo Jesús y entre lo que realmente él no dijo ni hizo. Y allí va a venir, ¿qué? Que la paga del pecado produce muerte física y espiritual. Segundo, los 5 lugares o espacios donde se manifiesta la voluntad de Dios irrevocable. Oiga, desde un principio lo vemos. Desde un principio. Escuchen. Primer lugar o espacio, en mí. En mí. El primer lugar o el espacio donde se manifiesta la voluntad irrevocable de Dios en mí concuerda con esa actitud cuán científicos, filósofos como cuanto químicos y de una forma u otra intelectuales profesionales, doctos, intelectos o intelectuales, teólogos. Concordamos bastante y mucho con los elementos esenciales de la tierra. Concordamos bastante y mucho con todo lo que tiene que ver exactamente a los elementos químicos de la tabla periódica. Y esto que confirma que la voluntad de Dios es irrevocable. Todos vamos a dar por entendido que venimos de su creación. Segundo lugar o espacio, su creación, la humanidad. ¿Visteis cómo Dios hizo ante todo y sobre todo? ¿Y qué fue lo que él quiso que se hiciera? ¿Cumplió el hombre? ¿Por qué luego después que pasa lo de Caín y Abel, esos nombres que fueron apodados, tildados, nacen los que vienen adorando al Dios vivo desde Set? Y sorprendentemente impactante, las lenguas más antiguas y de donde se originan todas las lenguas de este mundo, de esta tierra, de la descendencia de Set. Sorprende, ¿verdad que sorprende? Las lenguas semitas. Tercer lugar y espacio, el mundo, sistema de cosas constituido por el contrario, el príncipe de este siglo. La voluntad de Dios irrevocable se manifiesta en este lugar y espacio, el sistema donde te envuelve, donde estás.
Porque independientemente de que millones quieren hacer lo malo, o lo que se cree, o lo que entienden ellos que sea lo que está bueno, a fin de cuentas, llega al menos uno que siente muy dentro de sí que lo que se está haciendo no es justo. Entonces, la voluntad de Dios es irrevocable. Cuarto lugar o espacio, la tierra. Quinto lugar o espacio, en el cielo. Varón, no entiendo por qué usted dice esos espacios. ¿Te acuerdas cómo Cristo Jesús dijo? Cuando oren, no oren repitiendo cosas vanas, como los gentiles que se dejan llevar de cualquier cosa. ¿Bien? Más bien orad así, de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, que la voluntad de Dios irrevocable es y se manifiesta tanto en el cielo como en la tierra. Nadie puede cambiar ese deseo y ese querer de Jehová. Nadie lo va a cambiar. Por más justificación que hoy día hay en las iglesias, se está cumpliendo y se cumplirá la palabra de Jehová. Se va a cumplir, nadie la va a impedir. ¿Qué importa, qué interesa cuántas son aquellas ideologías de prosperidades a entender en el término de acuerdo a ello? No, escuche, prestad mucha atención. Segundo subtema, 3 maneras de comprobar la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito verdadero de esa voluntad? Y conocer ciertas virtudes que conforman la voluntad irrevocable de Dios, cual tenemos y debemos procurar todos los días. Sí, ¿por qué? Porque se supone que si la voluntad de Dios es irrevocable, eso tiene que tener un propósito, ¿verdad? Eso tiene que tener un fin por el cual, ¿se acuerdan la palabra que dada? Creo que, si no me equivoco, en Isaías 55, dice, porque así como cae de los cielos el agua y harta, llena la tierra, la sacia y hace producir para darte pan, alimento, ¿verdad? Para darte alimento, porque hay personas que leen la traducción y dice para dar pan, de las más crudas, más antiguas, más allegadas a los originarios, dice para darte el alimento. Recuerden que el grano de harina, ya sea de cualquiera que sean aquellos alimentos, se produce una harina para hacer un pan, de harina de trigo, de harina de maíz, bla, 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 bla. Entonces, esto significa que son alimentos, es alimento. Así mi palabra, dice el Señor, no retorna vacía, sino por el cual fue enviada, para lo que fue enviada, hasta que no hace lo que tiene que hacer, no retorna vacía. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Desde tiempo antiguo hasta ahora. Para esto hay que meditar, hay que leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12. Segunda de Pedro, la carta, la epístola de Pedro, 3, del 1 al 13. Primera de Tesalonicenses, 5, del 12 al 21. Primera de Pedro 2, del 15 al 17. Juan capítulo 6, del 25 al 40. Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Vamos a la epístola de Pedro, breve, para ver algo, como es más cortito. Pedro, antes de Juan y después de Santiago. La primera carta o epístola de Pedro, capítulo 2, del 15 al 17. Vemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 17. Porque escuchen bien para que ustedes vean que todo está escrito. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, no nos cansemos de hacer el bien, dice Pablo. Y Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto
para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Es decir, la libertad cuando se toma en ocasión de tropiezo, de pretexto, se le tilda como sinónimo libertinaje. Verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ya comprende exactamente qué nos refiere la palabra al respecto de cuando digo hay que leer y meditar para poder entender el subtema. Bien. Primero, conoceremos las 7 virtudes que conforman la voluntad de Dios, cual tenemos y o debemos procurar todos los días. Todos los días. Esto está constituido por 7 virtudes. La primera, no cambia. Invariable, es irrevocable. Segunda, verdadera. Tercera, firme y permanente. Cuarta, fiel. Quinta, buena. Sexta, agradable. Y séptima, perfecta. Esas son las virtudes con las que están conformadas, con las que conforma o con lo que está conformado la voluntad irrevocable de Jehová Dios. Segundo, las 3 maneras de comprobar la buena voluntad de Dios. Hay 3 maneras de cómo poder comprobar esta buena voluntad. No nos justifiquemos por amor a Cristo Jesús. Sabemos tu deseo, tu anhelo, pero ¿crees que Dios te responderá de acuerdo a esto? Si leen cada cita bíblica de la que está acá, leemos en un momento dado, usted sabe David, lo bueno y lo malo que hizo, ¿verdad? ¿Conoce? ¿Has leído? No. Pues léelo. El caso que David le escribe al Señor, Salmo 37, si no me equivoco, ¿sí? Dice, deleítate en el Señor tu Dios, y Él concederá la voluntad de tu corazón. Bien. Dice, y Él concederá el deseo de tu corazón. Y Él concederá el anhelo de tu corazón. No estamos hablando de voluntad. Ya leíste qué significa, qué quiere decir voluntad. Entonces estamos dando por entendido que cuando tú lees estas citas bíblicas y ves a aquellos que cometieron errores y se apartaron de ellos, y muchos que no cometieron errores, desde el primer día hasta hoy se ha estado cumpliendo la voluntad irrevocable de Dios. Cuanto más te deleitas en Él, Él concede tu voluntad, porque ya tu voluntad no es tu voluntad, sino la del Padre. Como Cristo Jesús enseñó a orar y como Cristo Jesús oró en el Getsemaní diciendo, Padre, esto es un trago amargo. No tengo deseo, no tengo querer ni siquiera de orar. Sea usted justo, sincero y verdadero. ¿Usted cree que va a engañar a Dios? El pastor engaña a tu amigo, tu amiga, a cada familia, pero a Dios no. Si usted no quiere orar, no se por amor a Cristo Jesús. Y es un pecado que de repente usted diga, varón, usted perdóneme, yo no me siento en condición. Ore. Entonces significa y quiere decir que Jesús estaba en una condición en la que le dijo, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. No la mía. Entonces, aquí vemos las 3 maneras de comprobar la voluntad, la buena voluntad de Dios, irrevocable. Primera, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque es nuestro culto racional. Oiga. Usted no es irracional, usted es racional porque tiene un raciocinio. Y nadie más que tú sabe con exactitud lo que está sufriendo y lo que no. Se te dificulta hasta explicarlo. A fin de cuentas, que comprendes, que entiendes en verdad que tienes un anhelo y un deseo, pero va a suceder otra cosa. Entonces tenemos que venir al Padre procurando su voluntad y no la nuestra. Porque lo que yo estoy sintiendo no está de acuerdo con lo que me están diciendo. ¿Y es un pecado que lo diga? No. No se engañe a sí mismo. Tiene que ser justo y sincero y verdadero para que pueda hacer la voluntad irrevocable de Dios. ¿Cuál es la voluntad irrevocable de Dios para contigo y para ti? Aleluya, bendito sea el Señor Todopoderoso. Segunda manera de comprobar esa voluntad, no conformándote al sistema de cosas, es decir, este mundo o siglo. Tercera,
rehacer nuestras mentes por medio a la palabra de Dios. Más bien, renovando nuestra mente, alma y corazón con el entendimiento en la palabra de Dios, la Biblia. Tercer punto, el verdadero propósito de la voluntad de Dios. Hoy conoceremos los 12 propósitos más relevantes. Tienen mucho propósito, pero traté de tomar los 12 más relevantes. Primer propósito, que podamos creer en el que Él envió. Es sorprendente cómo Cristo Jesús dice en esta cita que te he dado en Juan 6, si no me equivoco. Cómo Él dice, aclarando, y esta es la voluntad del Padre, que podamos creer, que ustedes puedan creer en aquel que le envió. ¿Cuál fue aquel que Él envió? A Jesús. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Así podemos ver el verdadero propósito. Todos los que predican, todos los que ministran, que dicen hacer la voluntad de Dios, tienen que hacerle entender a las personas que tienen que creer no en ellos mismos, como dice Pablo en una de las cartas o epístolas, predicándose a sí mismo, dándose credenciales de sí mismo y olvidándose de que quien murió en la cruz del Calvario y resucitó fue Cristo Jesús. No Apolo, no Pablo, no Sila. Entonces, el primer propósito es que tú y yo creamos en verdad que Dios envió a Jesús y volverá otra vez por su pueblo. Segundo propósito, la santificación nuestra. La santificación nuestra. Ese es el otro propósito de su voluntad. Su voluntad del principio es que fuésemos santos, puros, limpios y sin mancha. Pero la libertad que Él nos dio, le hemos tomado en ocasión de tropiezo, es decir, como libertinaje. Y hacemos nuestro deseo y no su deseo. Eso quiere decir que así tenemos este segundo propósito. Tercer propósito, abstenerse de la fornicación. Usted tiene que entender, indagar y profundizar acerca de esto para que nos abstengamos de fornicación, porque el propósito de Dios no es que forniquemos. Cuarto propósito, que cada uno tenga su vaso más frágil, es decir, su propia esposa en santidad y honor. Recuerden que, ¿quién fue que dijo? Creo que fue Pablo, si no me equivoco, o Pedro. Bueno, Pablo y Pedro son los que difieren respecto del vaso más frágil, el complemento, que es la mujer. Está diciendo que aquellos que están haciendo la voluntad de Dios deben tener a sus mujeres, a sus esposas, ¿ve? A sus complementos como un vaso más frágil, en plena santidad. Wow, Padre amado. Este es el cuarto propósito de la voluntad del Señor nuestro Dios y Creador. Quinto propósito, no en codicioso apetito sexual, como quien no conoce de Dios y su voluntad. Es decir, no en pasión de concupiscencia. Sexto propósito, que todos procedan al arrepentimiento. Desde el principio el deseo de Dios fue que todos nos arrepintamos, que haya un arrepentimiento y una conversión por amor a Cristo Jesús. Es que la voluntad de Dios es irrevocable, nunca ha cambiado. Es ahora que la gente lo está justificando, haciendo su propio deseo, su propio querer, es decir, su propia voluntad y no la de Dios. Y no la de Dios. Séptimo propósito, que ninguno perezca. Esto lo dice la palabra en cada cita que tú lees aquí. Octavo propósito, dar gracia en todo. Noveno propósito, hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Décimo propósito, que nunca tomemos la libertad que Cristo nos da como ocasión de libertinaje, es decir, pretexto para hacer lo malo. Décimo primer propósito, que tengamos vida eterna. Décimo segundo propósito, ser resucitado en el día postrero. Y ahora ponte sobre tus pies, meditas y sopesa. ¿Quién está equivocado? Si el que profesa, habla y predica por diversión, por celo, por contienda, o quien predica a Cristo por amor y con amor. Mira el deseo y el querer de muchos. No es tomar un mensaje
y que se hable y se diga de palabra o versículo de la Biblia es aplicarlo cuando tú estés fuera de este púlpito, fuera de las cuatro paredes que te congregan. Allí es donde tú descubres y te das cuenta si estás haciendo la voluntad de Dios, Padre eterno, Jehová, el gran yo soy. Como Cristo Jesús se apartó de su propio pueblo para profesar y predicar las buenas nuevas. Así enseñar a los discípulos a hacer la voluntad de su Padre y no la misma de él, como hombre carnal, terrenal. A sabienda que debíamos nosotros en todo tiempo y en todo momento sujetar nuestra carne para hacer la voluntad del Padre. Por eso ahora doy gracias en este momento por la reconciliación de cada alma, mente, corazón, de cada persona que en este instante, en este momento, está profesando con sus propios labios que ha estado haciendo la voluntad del Padre. Sí, en congregaciones, en lugares, en espacios que se profesa la palabra. Y ha descubierto con este mensaje que ha estado haciendo la voluntad del Padre y no la del hombre. Y por esto ha sido el dime y el direte. Por esto ha sido la discusión. Entonces no es más ya simple y llanamente que hacer la del Padre. Su voluntad te hace permanecer. Te hace estar en santidad. Te hace estar a cuenta delante de Él y contigo mismo, contigo misma. Contigo misma en este momento de que no está equivocado, no está confundida. Gracias, Señor, por la reconciliación de aquello que parecían haber sido estar descarriado, descarrilado, apartado, Señor, del camino que es Cristo Jesús. Gracias por todo cuanto están profesando a nuestro amado Salvador y Redentor Jesucristo como único Señor y Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Dios amado Señor, porque tú le permites conocer tu voluntad irrevocable y hacer tu voluntad, no la del hombre, Señor. Como bien Pablo profesó y dijo en una ocasión en los Hechos, que mejor es hacer tu voluntad y no la de los hombres. Que hay momentos y ocasiones en que tenemos que obedecer a ti, Señor, y no al hombre. Esto significa que Él descubrió hacer la voluntad tuya, Señor. Por ende, Señor, en este momento, gran yo soy, misericordioso Dios, te damos gracias. Porque sé que tú estás ministrando cada corazón y alma, amado Dios del universo. Gracias, Padre eterno, Dios todopoderoso. Gracias por esta tu voluntad, porque como cuerdas mismas nos entrelaza, nos cuida con doble de 3 cuerdas, como lo dice en los antiguos pasados profetas. Señor, gracias, porque tu cuerdas de amor, tu cuerdas de amor nos ha sostenido, amado Dios, y está sosteniendo ahora a quien está oyendo y viendo este mensaje, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.